hermanos, para nosotros los cristianos, las misiones tienen que ver con esa pasión en nuestro corazón por la supremacía de Cristo. Cuando hablamos acerca de misiones, estamos hablando acerca de su señorío, acerca de su reinado. Y para nosotros, como cristianos, toda persona que hoy está acá reunida tiene que entender que nos obsesionamos para que el reino de Cristo avance. Es decir, nuestra intención y nuestro propósito es que el reino de Dios expanda su fama en todas las esferas de la vida. La cosmovisión bíblica afirma de que Dios es el Señor de todo. Dios es el Señor de toda vocación. Y eso es lo que nosotros debemos entender. El Señor reina. Y no solamente Dios reina en este lugar. Hermano, toda persona que quiere estudiar leyes en Venezuela tiene que tener la Constitución. Y toda persona que es súbdito del rey tiene que tener una Biblia. Tiene que tener una Biblia. Tiene que leer su Biblia, hermano. ¿Por qué? Porque ella contiene la vida. Hermanos, la escritura, la palabra de Dios, allí está, como mi hermana explicaba, el aliento de Dios. Allí está la vida del hombre. Allí está el todo de nosotros. ¿Cómo vamos a defender nuestra patria si no sabemos en qué descansan las leyes de nuestra nación? John Piper dijo lo siguiente: si amamos la fama de Dios y nos entregamos a engrandecer su nombre por encima de todas las cosas, no podemos ser indiferentes a las misiones. Fin de la cita. El día de hoy he titulado este breve sermón Redimiendo el gobierno civil. Redimiendo el gobierno civil. ¿Y qué quiero decirte con esto? Que Dios reina en el gobierno civil. Nuestro Dios reina en la política, porque el gobierno civil tiene que ver con la política. Por ende, nosotros como cristianos somos llamados a redimir el gobierno civil. Y este sermón lo he estructurado en tres partes. En primer lugar, vamos a ver las misiones en el gobierno civil. En segundo lugar, el gobierno civil anhela ser redimido. Y en último lugar, el cristiano puede redimir el gobierno civil. Para esto voy a hacer lectura en Segunda a los Corintios. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículos 18 al 21. Voy a abrir sus Biblias y se va a quedar simplemente allí. Dice la palabra de Dios. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. El apóstol Pablo, hermanos, está diciendo que un grupo de pecadores, aquellos hombres que han transgredido la ley de Dios, estos hombres han sido reconciliados con Dios. Son buenas noticias. Nosotros, viles pecadores, hemos sido reconciliados con este Dios al cual hemos violado su ley, y Él dice que fuimos reconciliados por medio de Cristo. Pero el asunto no termina allí. Dice que somos embajadores de Cristo, embajadores de Dios. Y todo embajador es un súbdito del rey. Por lo tanto, según nuestro pasaje, todo embajador tiene dos cosas. En primer lugar, todo embajador se le ha dado el ministerio de la reconciliación. Pero en segundo lugar,
a todo embajador se le ha otorgado la palabra de la reconciliación. Así que nosotros, que éramos enemigos de Dios, hemos sido reconciliados por Cristo. ¿Para qué? Para redimir todas las cosas. Acuérdate que debido a la caída, debido al pecado, nosotros estamos separados de Dios, enemistados. Pero gracias a la obra perfecta de Cristo, Él nos ha unido con el Padre. Es decir, esta misión no tiene que ver con nosotros, la iglesia. Esta misión tiene que ver con la misión de Cristo que el Padre le ha encomendado. ¿Cuál fue la misión? La misión que el Padre le da a Cristo es reconcilia todas las cosas. Y Cristo comienza reconciliando a la imagen de Dios, para que la imagen de Dios haga cosas mayores que Cristo no hizo. ¿Recuerdas el pasaje en el Evangelio? Nosotros haríamos cosas mayores. ¿Cuáles serían esas cosas mayores? Nosotros vamos a redimir todas las esferas de este mundo. ¿Por qué? Porque esa es la misión principal de Cristo. Redimir todas las cosas. Así que hoy voy a hablarles a ustedes acerca de redimir el gobierno civil. Y hoy quiero que ustedes entiendan que somos llamados a redimir cada centímetro de la creación. Y eso incluye el gobierno civil. Querido hermano, eres llamado a redimir cada centímetro de la creación. Y eso incluye el gobierno civil, la política. Para esto, vamos a hablar acerca del primer punto, las misiones en el gobierno civil. Cuando nosotros hablamos acerca de misiones, nosotros creemos en la iglesia que se trata de enviar a un grupo de cristianos a un lugar lejano donde la palabra de Dios no ha sido predicada. Y estamos equivocados, porque esas no son las misiones. Eso es parte de las misiones. ¿Y por qué digo esto? Porque la iglesia no es el reino de Dios. Lo que la iglesia proclama es el evangelio, y el evangelio trata sobre el reino de Dios. Así que las misiones no tienen únicamente que ver con proclamar el evangelio en algunas regiones donde no ha sido proclamado. Las misiones tienen que ver con proclamar el evangelio en cada esfera de nuestra vida. Sí, mañana lunes deben iniciar las misiones en tu campo de trabajo. Mañana lunes deben iniciar las misiones en la educación. Mañana debe iniciar las misiones en cada una de las áreas donde vayas a estar mañana. Pero hoy ya ha iniciado esa misión. Y la misión es proclamar el evangelio de Dios, para que el reino de Dios expanda su fama. ¿Recuerdas Isaías 52, 7? El siervo que proclama buenas nuevas, de paz, de gozo, de salvación. ¿Y sabes lo que él dice? Tu Dios reina. Hermanos, nuestro Dios reina. Y nuestro Dios reina no solamente hoy en la mañana. Nuestro Dios reina no únicamente en la iglesia local. Nuestro Dios reina en todo lugar. Y cuando tú le enseñes esto a tus hijos van a entender de que Dios reina en la escuela. Cuando tú, tu mamá y tu papá no estén. Allí está el Señor, el Rey, el Creador. ¿Sabes lo que tristemente hoy día se observa en las familias evangélicas? Los niños no le tienen temor a Dios, al Rey, al soberano, al Señor. Los niños le tienen temor a su papá. Porque cuando nombran a papá o a mamá, los niños se quedan quietos. Como padre, no has estado realizando tu función. Y tu función como creyente y como vasallo de Cristo, como esclavo de Cristo, es someterte y ser un subordinado
del rey. Eso es lo que somos todos nosotros. Pero ese mandato cultural de Génesis capítulo 1, versículo 28, donde el Señor nos dice a cada uno de nosotros, bueno, deben procrearse, llenar la tierra, deben cultivar y también cuidarlo. Esto nos enseña a nosotros que fuimos creados con el propósito de gobernar todas las esferas de la vida. Pero ¿sabes cómo? Con el carácter y con la sabiduría de Dios. Porque Génesis 1:28, aún el pecado no había entrado. Así que el hombre en Génesis 1:28 estaba capacitado para gobernar todas las esferas de la vida. Pero debido al pecado, ya el hombre no está capacitado para gobernar todas las esferas de la vida. Pero ahora, gracias al nuevo Adán, gracias a que el versículo 17 de 2 Corintios, capítulo 5, dice que somos nueva criatura, entonces hay una nueva creación que anhela ser redimida. ¿Recuerdas las palabras del apóstol Pablo? Gime. Hermanos, la creación tiene las consecuencias del pecado aun cuando ella no es responsable del pecado. Dios sujetó a la creación al pecado por nosotros. Nosotros somos los responsables del pecado. Y ella gime. ¿Y sabes por qué gime? Porque ella también desea ser redimida. ¿Sabes? Tus hijos el día de mañana te van a demandar a ti como madre y como padre de por qué no le enseñaste estas verdades. Tú vas a ser el principal responsable de todo esto. No son los predicadores de tu iglesia, no son tus pastores. Eres tú, papá y mamá, eres tú. No somos nosotros, son ustedes. Ustedes son los principales responsables de cómo culturizan el corazón de sus hijos por medio del Evangelio. Pero hay buenas noticias. Versículo 21. Al que no conoció pecado, Dios, el Padre, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Hermanos, Jesús no conoció pecado, pero dice la palabra que Él recibió lo que nosotros merecíamos. El Padre le hizo al Hijo culpable de nuestra ofensa. ¿Sabes para qué? Para que tú y yo ahora recuperásemos el carácter de Dios. Y es que gracias a la obra perfecta de Cristo, hermano, hay buenas noticias. Hemos recuperado el carácter y la sabiduría de Dios. Hermanos, gracias a la obra perfecta de Cristo, los súbditos del rey, cada uno de los esclavos del rey, nosotros tenemos ahora el carácter y la sabiduría del rey para afectar la esfera del gobierno civil. Así que las misiones en el gobierno civil tienen que ver con cristianos involucrados en las vocaciones que Dios le ha dado para la gloria del Rey. Imagínate por un momento un creyente en el Congreso, aquí en la Asamblea, cuando comiencen a realizarse las leyes anticristianas. Ese cristiano que está allí con un sistema de valores alto, aun cuando puede perder su trabajo, ese cristiano dice, tengo un rey que está por encima de mi trabajo, por encima del parlamento, por encima del gobierno. Y ese rey es mi Señor. ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a hacer un obstáculo para que esa ley anticristiana se legalice tan rápido. Somos nosotros los que hemos sido llamados como cristianos a evangelizar y proclamar el evangelio del reino a través de las leyes y del gobierno. El segundo punto, hermanos, dice, el gobierno civil anhela ser redimido. Este mundo no es de nosotros los hombres. Este mundo es de Dios. Tu vida no es tuya, es de Dios. Tu familia no es tuya, es de Dios. Tu matrimonio no es tuyo, es de Dios. Cuando entiendas esas verdades, entenderás que el Evangelio abiertamente habla de política. No de derecha ni de izquierda,
El Evangelio habla de la monarquía. Mateo presenta a Jesús como el rey. Juan en el libro de Apocalipsis dice, Él es el alfa y la omega, principio y fin. Él es el rey de reyes y señor de señores. El Evangelio, la Escritura, demuestra de manera clara que es política, pero una política diferente a la nuestra. ¿Por qué? Porque Él es el supremo gobernante. El título de Señor y Rey que recibe Jesús, que le corresponde a Cristo, es eminentemente una definición de la autoridad política que tiene nuestro Rey Salvador. Así que todos nosotros como cristianos somos llamados entonces a reconciliar todas las cosas, y esto tiene que ver también con la política del gobierno civil en nuestros países. Fíjate, hermano, si la Biblia dice que Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores, esto quiere decir que todo presidente, que todo monarca, que todo poder judicial está sometido a la autoridad ¿de quién? Del Rey. ¿Y quién es el Rey? Cristo, el Señor, el soberano. Hermanos, por eso le decía al inicio, cuando hablamos de misiones, surge, nace, hermano, como una llama en nuestros corazones por la supremacía y la grandeza de Cristo. Ahora, ¿qué ocurre con aquellas personas que han sido llamadas a gobernar países, pero que se han como que desligado del rey? ¿Qué son? Traidores del rey. ¿Qué son? Rebeldes del rey. Hermanos, y todos esos hombres van a tener que darle cuenta al Señor por lo que han estado haciendo, porque la única esfera en esta vida, la única esfera que Dios, el Señor, el soberano, le ha otorgado la espada, el poder de la espada para preservar la vida, la iglesia, la economía, las empresas. ¿Sabes quién es? El gobierno civil. No la iglesia, no la educación, no la ciencia, no las artes, no la medicina. Es el gobierno civil. Y el apóstol Pablo en Romanos 13 dice que toda autoridad ha sido dada por el Señor. Así que el Señor está por encima de toda autoridad. Si tú entiendes eso, entonces tú entiendes que el Señor realmente es quien gobierna. Él es quien dirige todo, hermanos. Somos llamados a cristianizar nuestra sociedad y nuestra cultura. Ahora quiero recordarte un poco de historia. ¿Recuerdas el Imperio Romano? ¿Recuerdas que nosotros los cristianos fuimos perseguidos por Nerón? Pero ¿no te has preguntado el por qué realmente fuimos perseguidos? ¿Acaso crees que fuimos perseguidos por ser evangélicos o cristianos? No, no fue por eso, hermano. Hay algo muy particular del Imperio Romano, y es que el Imperio Romano, cada lugar geográfico que conquistaba, permitía que sus vasallos adoraran a sus propios dioses. El Imperio Romano permitía que cualquier persona adorara a Dios. Así que el judaísmo podía adorar a su Dios y el cristianismo también podía adorar a su Dios. Pero entonces, ¿dónde está el problema? ¿Cuál es el problema? El problema, hermano, es uno solo. Y el problema es que nosotros, los cristianos, en ese entonces, fuimos subversivos políticos, no religiosos. ¿Y sabes cuándo nos consideramos subversivos políticos? Es decir, no fuimos perseguidos religiosos. La realidad es que fuimos perseguidos políticos. Esa es la realidad. ¿Y sabes por qué? Porque nos dimos cuenta que la tumba quedó vacía y que el Señor resucitó. Así que Nerón no podía ser considerado el Señor. El Señor era ese quien había dejado la tumba vacía. Por lo tanto, los cristianos dicen, ¿cómo voy a poder ahora someterme a Nerón si hay alguien mayor que Nerón y es mi Señor, mi Salvador y mi Redentor? ¿Tengo miedo a morir? ¿A vivir? Pablo lo dice.
he aprendido a vivir cualquiera que sea la circunstancia o la situación. ¿Por qué? Hermanos, recuerda, somos nosotros los perseguidos políticos que realmente habla la historia. ¿Y sabes? Cuando tú eres un perseguido político debido al rey, hay alguien que dice, ayúdame, necesito que me ayude. Gritan. ¿Y sabes quién grita por ayuda? La creación, la educación, la política. Cristianos, ayúdennos. Las artes gritan por nosotros. Las gerencias de las empresas en Venezuela gritan por los cristianos. Pero imagínate un cristiano, un empresario. Voy a comprar materia prima, pero para comprarla a un costo más bajo, voy a tratar que me la venda uno de los empleados y no el jefe, para que la saque de manera oculta en la basura y así me la vende como de segunda. Qué corrupto eres. No me importa si ahorras dinero o no ahorras dinero. Lo que sí quiero decirte es que si tú haces ese tipo de cosas, eres tan igual a una persona no redimida. Eres una persona que desea rebelarse en contra de Cristo y su autoridad. Y las políticas de Cristo son claras. Sus políticas, hermanos, son justas, rectas y verdaderas. Y cuando nosotros hablamos acerca del gobierno civil que anhela ser redimido, lo que quiero decirte es que si tú deseas ser rico, entonces tu vocación no es la política. Si tú deseas ser rico, tu vocación entonces es ser un empresario. Pero si tú realmente deseas el bienestar de los hombres y de las personas, entonces tu vocación es la política. Porque la política no está pendiente de hacerse rico. La política está pendiente de transformar una sociedad justa, con principios cristianos y con un carácter justo, con la finalidad que toda la sociedad sea redimida y sea afectada por estas verdades. Hermanos, hay algo que ocurría hace unas semanas atrás en los Estados Unidos. Un niño, creo que ya tenía mayor de edad, un arma, va, mata a varios. ¿Sabes cuánto tiempo? Todo el mundo critica el porte de armas lícito allá en los Estados Unidos. Pero ¿sabes cuánto tiempo duró la policía fuera de la institución luego del tiroteo? 1 hora. ¿Sabes quiénes estaban afuera armados para defender a sus hijos? Los padres. Los padres que estaban afuera de la institución armados para ir a defender a sus hijos, pero la policía no los dejó. ¿Y sabes lo que ocurrió? Sus hijos murieron. ¿Sabes lo que dijo el gobernador? Ustedes, la policía, va a tener que dar cuenta por lo que hicieron. Porque si ustedes no querían ir adentro, tenían que permitir que los padres de estos niños ingresaran y los ayudaran. ¿Sabes lo que pasó la semana pasada en Venezuela, en Valencia, en una institución? Hermanos, yo había escuchado, pero yo no había observado el video. Esta semana vi el video en un teléfono que alguien me prestó. De manera brutal, una jovencita estrelló el cráneo en el concreto de otra niña, muerta. ¿Sabes lo que hizo la fiscalía en Venezuela? Imputó a los muchachos. Hermano, felicito como cristiano, aún cuando no estoy de acuerdo con el sistema de izquierda, felicito a la fiscalía por lo que ha hecho. Porque no es justo que un niño, un delincuente o un matón sea libre. Porque si usted quita la vida, entonces usted debe dar cuenta por eso. Pero no solamente eso debe ser aplicado en una institución, eso debe ser aplicado incluso en el mismo gobierno. Eso debe ser aplicado en todas las esferas de la vida. Pero como este sistema no es gobernado por el cristianismo o no es influenciado por las verdades cristianas, tenemos mucha injusticia. Es allí donde podemos ver el tercer y último punto. El cristiano puede redimir el gobierno civil. ¿Sabes por qué puedes redimir el gobierno civil? Porque eres un embajador de Cristo. Porque se te ha otorgado, Pablo dice, nos dio el ministerio de la reconciliación. La política puede ser reconciliado con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no solamente nos dio el ministerio de la reconciliación, sino que nos ha encomendado a nosotros, fíjate,
aquellos embajadores la palabra de la reconciliación. Hermanos, si usted realmente tiene el llamado a la política, la iglesia debe apoyarlo. Pero si usted realmente es llamado a la política, a ser política, ser un político, si usted realmente es llamado a estar o pertenecer en algún ministerio, quiero que entiendas que tú eres súbdito no de ese personaje que es tu jefe. Tu jefe es el Señor y estás allí para reformar leyes. Estás allí para reformar el gobierno civil, para cambiarlo, hermano. ¿Sabes cuál fue el mayor error de nosotros los cristianos? Que hace más de 200 años abandonamos la política. Y hoy día nos quejamos. ¿Sabes por qué? Porque en nuestro país los educadores pueden enseñar cualquier cosa. ¿Sabes por qué nos quejamos hoy? Porque la comunidad gay puede ir allá a la asamblea y que sus derechos sean aprobados sin ninguna queja. ¿Sabes? Nos quedamos callados cuando el presidente, o mejor dicho, como alguien, un amigo mío cristiano, le dice, el Galáctico decidió eliminar el porte de armas en Venezuela. Nos quedamos todos callados. Y los primeros que entregaron las armas no fueron los mala conducta, nunca la entregaron. Fueron los justos, fueron los buenos, fueron los rectos. Pero si tenemos un gobierno civil en conformidad al Evangelio, ¿sabes lo que Dios le ha dado a él? El poder de la espada. ¿Y sabes lo que puede hacer el gobierno civil? Aprobar la pena de muerte. ¿Sabes lo que puede hacer el gobierno civil? Ir a guerras justas. ¿Sabes lo que puede hacer el gobierno civil? Armar a todos sus ciudadanos como en los Estados Unidos o en Brasil, para que cuando llegue alguien a tratar de expropiar sus tierras, él pueda defender lo que es suyo. Pero eso no es de nosotros. Eso es competencia del gobierno civil. Los cristianos, hermanos y amigos, hemos sido los formadores de los más altos niveles de desarrollo y de orden político que la humanidad haya conocido. Si hay alguien que no conocí ni fui estudiante de manera online, pero que realmente cuando lo escuchas, es como escuchar a un Arcee Sproul, es el arquitecto Luis Sena. Él decía que los conceptos de democracia, libertad y justicia son de nosotros los cristianos. Y que las sociedades occidentales de Europa y de Norteamérica provienen del cristianismo. Europa occidental y Estados Unidos son lo que son gracias a nosotros, los cristianos. ¿Qué necesitamos nosotros, hermanos? Necesitamos, hermanos, redimir cada esfera de la vida. Y eso incluye la política. No solamente eso, hermano. Necesitamos redimir la educación, necesitamos redimir las artes, la medicina, la ciencia, el deporte, todo necesitamos redimirlo. Esta semana observaba que un país decidió excluir a los transgéneros del deporte. Aplaudo eso también, porque no es justo, como decía mi hermano en el sermón, que un hombre se considere mujer y gane el maratón de mujeres siendo hombre. Eso no es justo. Pero ¿quién va a mostrar estas verdades? Aquellos que hemos sido redimidos en Cristo Jesús. ¿Quiénes pueden transformar todas estas esferas? Aquellos que hemos sido transformados por el carácter de Cristo Jesús. ¿Qué quiero decirte también hoy? Hermano, si no has sido llamado al ministerio pastoral, aún hay muchas esferas, hermanos, donde podemos redimir como ama de casa, como educador, como madre, como hijo. Hay muchas esferas, hermanos, que necesitan de nosotros y que están extendiendo su mano para que nosotros iniciemos una reforma. Y por eso quisiera terminar con dos cosas o dos implicaciones. En primer lugar, iglesia, preparemos a otros para las misiones, porque tenemos una tarea redentiva en cada una de las vocaciones. Prepara a tus hijos,
Descubre qué es lo que tus hijos aman, apóyalo. Y que eso que aman realmente, Cristo esté mostrado allí. Amigo, tú necesitas, antes de ser un político reformador, tú necesitas ser redimido en primer lugar por el Salvador. Porque si no hay una transformación del corazón, jamás podrás redimir ninguna esfera de la vida. Necesitas de Cristo urgentemente. ¿Para qué? Para que tengas un cambio interno que se proyecte en lo externo. Ya que el Señor es esfera de toda la vida. Así que concluimos que el Estado es la única esfera a la que Dios le ha dado el poder de la espada para proteger la vida, para proteger la iglesia y para proteger la economía. Apoyemos a nuestros hermanos, no solamente de esta iglesia, de cualquier iglesia. Apoyemos a nuestros hermanos si tienen el deseo de someterse a la autoridad de Cristo con el fin de reformar leyes en nuestra nación.